Hola queridos amigos de Sagitario, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Vamos a iniciar con esta lectura hecha con mucho cariño para ti. Vamos a ver el dinero, el trabajo, la energía, el amor por supuesto. Y al final hacer una limpieza energética, que es solamente escuchar el video, dejarlo correr, pero te va a ayudar mucho, ¿ok? Suscríbete y activa tu campanita y te agradecemos porque viéndonos ya estás apoyando a nuestro refugio de gatitos y perritos. Bueno, comenzamos con tu primera parte, que es energética. Y esto me dice recarga tu poder personal, ¿sabes? Si estás como muy bajo, puede ser, y siento mucho que te rodeas a veces de personas que son como o que hacen vampirismo energético. ¿Cuáles son este tipo de personas? Las que te hacen desplantes, las que critican a ti o a otras personas, las que siempre están con actitudes de desprecio, las que te envidian. Entonces fíjate que últimamente te has sentido cansado física, espiritual, emocionalmente, y tú te preguntas y dices, pero ¿por qué si yo duermo y no, parece como si no descansara? Yo hago mi mayor esfuerzo en el trabajo y las cosas a pesar de todo no se me dan, ¿sí? Por eso quiero que ya mismo en este momento hagas un decreto y escribas, renuevo energías. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos y estas afirmaciones, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Y comenzamos a elevar tu vibración, ¿sí? Entonces sí te siento como con una batería por ahí, pongámosle al 15%. Sí, digamos que fueras un celular. Te dice que viene un tiempo de calma en medio de la tormenta y que también debes buscar la calma. ¿Cómo buscamos la calma en medio de la tormenta y de situaciones difíciles de nuestra vida? Pues esto lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, a través de la meditación. También otra forma, pues de acuerdo a las convicciones religiosas que cada persona tenga, puede ser a través de la oración. Para algunos otros será pintar, hacer deporte, pero te están diciendo, tienes que buscar algo que te permita canalizar toda esa energía negativa, limpiarte de ella. Yo te aconsejo que te hagas la limpieza del huevo del canal o otro tipo de limpieza. En el primer comentario está. Y que sí busques. Me dice, tienes que empezar a buscar algo que te permita canalizar tanto estrés, tanta tristeza, porque eso es lo que energéticamente está generando desarmonía y por eso las cosas pues no fluyen como tú quisieras que las cosas se dieran, ¿sí? Entonces eso por un lado. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Recuerda que esta lectura es general, toma lo que resuene. Y si algo no va contigo, suéltalo. Si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Números de la suerte, el número 6, y fíjate que te sale la carta de los enamorados. Y tú me dirás, pero bueno, es un arcano que parece que hablará de mi vida sentimental. Pues no, el arcano 6 también es un arcano que nos habla acerca de la superación de la prueba, ¿sí? Esto es la unión y la superación de la prueba. Entonces, no sé qué adversidad estés viviendo, de repente en tu parte económica o en algún área de la vida. También puede ser algo relacionado con un tema de salud. Pero te está diciendo, lo vas a poder superar. No te vas a quedar estancado aquí. Pero eso implica hacer un proceso interno de trabajar con uno y también de alejarnos de relaciones tóxicas. Los enamorados también es el compromiso. Y es el compromiso para salir de donde estás. Fíjate que tus guías me dicen para algunos de ustedes que sienten que algunos han tocado fondo, ¿sí? Que bien sea en la parte emocional, mental, espiritual, física, por amor, por dinero, por trabajo, por la familia.
pero algunos están tocando fondo, han tocado fondo y sus guías quieren que sepan que si ustedes se comprometen, pueden salir de allí. Debes de cuidarte en estos días de muchas calumnias y de personas que también anden hablando, en el trabajo sobre todo. Lo que te decía acá del vampirismo energético, ¿no? Entonces fíjate que este 8 es la carta de las calumnias. Veo que también en algunos casos puede ser que haya personas en el trabajo intentando como hablar mal de ustedes o hablando ya mal de ustedes para que ustedes no queden en el trabajo, no les asignen algo. Es como que te ha maniatado y te ha vendado y ha intentado evitar tu progreso, tu avance, ¿sí? Todos estos son los chismes de estas personas. Son pues gente inescrupulosa que no se mide, ¿sí? No se mide para hablar, no se mide para ver hasta dónde llega. Si esta es tu situación, vas a superarlo, recuérdalo. Tú sigue comprometido con lo que tienes que hacer. Presta oídos sordos a esta gente criticona, calumniadora, chismosa, envidiosa. Tú comprométete con lo que debes hacer, con lo que es tu responsabilidad y vas a ver que vas a salir de allí y vas a salir avante. Entonces sí veo esta situación. Si tú has tocado fondo en este momento, de verdad quiero enviarte un abrazo porque yo sé lo que es estar allí, todos sabemos y sé que a veces no es fácil, pero esta carta es de mucha esperanza, ¿sabes? Bueno, veamos qué nos quieren decir en el amor. ¿Qué hay para el amor? El amor. Recuerda que la lectura de solteros es el viernes. Y separados, ¿no? Solteros y conexiones por separado. O puedes encontrar en la descripción también. O al finalizar hay una pantalla, solo le das clic ahí y ya. Hay una persona que está sintiendo tu ausencia. Sí. 3 de espadas. Una persona, no sé, tú decidiste alejarte. Puede que en algunos casos ese alejamiento fue poquito a poquito. A medida que esta persona fue teniendo como actitudes terribles. Y en otros casos el alejamiento fue abrupto. El punto es que tú dijiste, no, ya no más. Ya no te aguanto más. Te dio mucho pesar. Te ha dado mucho pesar. Y la decisión de repente no fue fácil, o puede ser que esto sea una decisión que tú estés pensando en tomar y tus guías espirituales te están diciendo sí, es lo mejor, es lo mejor. En estos días saben que leía una frase que me pareció muy interesante y decía como que demasiado trabajo, es decir, cuando ves muchos obstáculos, no es buena señal. Demasiado trabajo es señal de conflicto con el universo. Y fíjate que es bien interesante. Entonces a veces uno al inicio intenta insistir en tener relaciones con alguien y todo no se da. Y uno insiste y luego algo malo sucede y comprendes eran señales que me decían que ese no era el camino. Fíjate que esta persona, bueno, tú te alejaste o te vas a alejar y sí va a sentir muy marcado el peso de tu ausencia. Es una persona que sí, probablemente en algunos casos hubo un triángulo amoroso, pero tu indiferencia le marca, le pesa muchísimo, ¿ok? Lo que pasa es que es una persona que tiene una imposibilidad muy grande y muy marcada para expresar o hablar acerca de sus sentimientos. Pero la sota de copas nos dice que es alguien atormentado por el amor. ¿Sí? Está viendo ese tormento y está en una actitud muy reflexiva, ¿sabes? Pensando sobre cómo ha actuado respecto a sus sentimientos y a los tuyos y cuál ha sido el mejor camino. ¿Cuál habría sido el mejor camino?
Entonces a esa persona le pesa tu ausencia. No veo por aquí por el momento en el que te vaya a buscar para hablar, porque como te digo es alguien a quien le cuesta mucho y es una persona inmadura. Recuerden que las sotas siempre van muy a la par de la adolescencia, de la inmadurez, a diferencia pues de las reinas y de los reyes, ¿sí? Entonces ojo con esto. Veamos, yo pienso que en cuanto a signos, estas personas podría ser Leo, también me resuena mucho Piscis, Géminis. Y en cuanto a letras, fíjate que esta persona podría tener en su nombre una G, una M, una A, una E o una H. Y por acá hay una J mirándome. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Quédate ya mismo en tu limpieza energética de solo dejar correr el video hasta el final y luego complementa tu lectura escuchando tu ascendente. ¿Ok? Ya iniciamos. Oración de protección. San Miguel, entre los príncipes del cielo, tú eres uno de los más poderosos, y esta es la razón por la cual hoy acudo a ti, colocando la vida de la persona que está escuchando este audio, para que intercedas por mí ante Dios, ante el universo, ante la superioridad. Te ofrezco en este y todos los días mi grande devoción, para que cubras con tu llama azul la vida y la familia y el hogar de esta persona. Queridísimo Arcángel San Miguel, tú que tienes el poder y la voluntad de ayudar a las personas que te necesitan y escuchar los problemas que están relacionados con el amor, te pido que en esta ocasión escuches mi oración y ayudes a la persona que está escuchando este audio a sanar todos los problemas de su corazón, brindándole tu apoyo para invocar tu protección. Amadísimo Santo, tú que siempre has luchado en favor de quien te necesita, te pido de corazón que defiendas a esta persona del mal que se pueda presentar en su vida a diario. Te ruego que nunca permitas que le hagan daño, asimismo que libres sus pensamientos de acciones que no le ayuden a crecer o a evolucionar. Además, libera a todas las personas que se acercan a quien escucha con malas intenciones. Arcángel San Miguel, príncipe celestial, te pido que concedas tu gracia y poder que tienes para sanar. No te pido mucho, solo te pido que ayudes con esta petición especial que tanto me angustia. Aquí puedes hacer una petición especial que quieras pedirle. Te pido que la luz de tu espada siempre le libere de todas las almas perversas que se encuentran dominadas por el bajo astral. Haz que la gracia del universo se manifieste y su poder infinito se derrame sobre la persona que nos escucha, liberándole y protegiéndole siempre de todo mal. Acércate a esta persona, acompáñale con tu ejército de seres de luz y además te pido que cuides a las personas que son sus seres queridos. Cobija bajo tu manto con tu ejército celestial siempre para que puedan desterrar toda maldad que le rodea. Te pido ser testigo de ello, decretamos que hecho está. Amén. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario.